Si tú crees este libro, es que este libro es la palabra libre, inspirada, suficiente, palabra del Dios vivo, entonces tú vas a ser un insensato de no predicarla. Vas a ser una contradicción andante, afirmando la inspiración de las Escrituras y luego predicando tu propio asunto y teniendo poco de la palabra de Dios en tu mensaje. La Biblia habla de sí misma como la palabra de Dios. Esta es la sustancia del encargo. Predica la palabra. Timoteo no tiene otra opción que predicar la palabra de Dios. La palabra. Cada predicador por los siglos no tiene opción, más opción que predicar la palabra. Nosotros no necesitamos menos Biblia, necesitamos más Biblia en nuestra predicación. Ahora, quiero que observen en tercer lugar el contenido específico de este encargo, porque el próximo verbo imperativo define y dicta cómo Timoteo debe predicar la palabra y cómo todos los predicadores deben predicar la palabra. Te lo pongo de esta forma. Ningún predicador tiene la libertad de reinventar la predicación. Ningún predicador está libre para predicar según lo que la cultura le dicta a él, como que la gente quiere que la predicación sea. Este es el lugar en el canon de la Escritura para todo Timoteo, en todo continente, en toda generación, en todo siglo. Esto ata todo predicador. Así que yo quiero que veamos ahora estos próximos 8 verbos imperativos. Y quiero que vean que esto no es una selección múltiple, donde tú puedes escoger 3 de 8 para tu ministerio del púlpito. No. Los 8, como eslabones de una cadena, son igualmente importantes y deben estar en el centro mismo de la predicación de la palabra de Dios. Y al ver esto, este es el tipo de iglesia en la que tú tienes que estar. Este es el tipo de predicación en el que tú tienes que estar escuchando y bajo el cual vivir y tener una vida cristiana próspera. Así que observen ahora. Debo ir rápidamente sobre estas cosas. Este es el primero, que define cómo tú predicas la palabra. Insiste a tiempo, está preparado, a tiempo y fuera de tiempo. Este verbo es otro término militar, insiste, y significa que estar en alerta roja, estar listo, estar siempre listo para predicar la palabra. Y cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, es una manera eufemística de decir todos los días, todo el día. No hay otro tiempo que a tiempo y lo que Pablo le está diciendo, listo para predicar la palabra. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, conveniente. Cuando es bienvenida y cuando no es bienvenida. Cuando la persona quiere escucharla y cuando las personas no quieren escucharla. Jóvenes, ustedes están bajo autoridad apostólica. Ustedes deben predicar a tiempo y fuera de tiempo. Deben siempre predicar la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Solíamos tener mucha predicación. Solíamos tener predicación domingo en la mañana, domingo en la tarde. Solíamos tener predicación los miércoles en la noche. Teníamos conferencias bíblicas. Y ahora lo que tenemos es que hemos descartado la predicación durante la semana, hemos descartado la predicación los domingos en la tarde, hemos acortado la predicación los domingos en la mañana, y por eso no es de sorprender que la iglesia sea tan anímica, porque se ha separado del medio primario de gracia
vida que debe venir a nuestras vidas. Los puritanos solían decir esto: si solamente tienes una hora para dedicar a la palabra de Dios que beneficie tu alma, una hora solamente con Dios, con solo tu Biblia, o una hora bajo la predicación de la palabra de Dios con un hombre lleno del Espíritu Santo, dotado por Dios, que haya investido 20 horas en la predicación de este mensaje y trae el mensaje con aplicaciones que penetrantes al corazón y de acuerdo a la teología que está en el pasaje, ¿cuál de estas dos cosas más beneficiaría tu alma? Y los puritanos decían al hombre sería estar bajo la predicación de la palabra de Dios. Ahora, no es uno o lo otro, son las dos cosas, pero ¿cuál de las dos sería más provechoso? Y es estar bajo la predicación de la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, debes estar listo a tiempo y fuera de tiempo. Observa el próximo verbo imperativo. Redarguye. No es un sustantivo, es un verbo. Esa significa, así como la luz brilla cuando hay oscuridad, así mismo la predicación de la palabra debe exponer el estilo de vida malo, las actitudes malas, la doctrina mala, y mostrar el error en las vidas de las personas. Juan 16, versículo 8, dice que el Espíritu viene a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio primario del Espíritu Santo es traer convicción de pecado. Y la predicación de la palabra de Dios debe servir para reprender, para traer convicción, para decir lo que está mal. Si no hay reprensión, no hay predicación. Luego, reprende, redarguye, reprende. Significa encargar con agudeza, llamar al arrepentimiento de los males cometidos. Significa traer a un acusador, a alguien que ha fallado en guardar la ley. No solo debe exponer lo que está mal, redarguir, sino también reprender para poder mostrar lo que debe ocurrir para hacer que esto sea correcto. Luego está la palabra exhorta, paracaleo, que significa llamar a alguien a tu lado. Esta palabra significa urgir, rogar, persuadir, llamar. La palabra significa llamar a la acción. Y eso es lo que le hace la predicación. Ahí es donde va más allá de la instrucción que está dirigida a la mente. La exhortación está dirigida a la voluntad. Llamar a la voluntad a responder a la verdad que se le ha enseñado a la mente. Piénsalo de esta forma. El predicador debe ser como un abogado en una corte de ley, en un juzgado. Debe llamar a los testigos a que presenten el caso. Llama a Mateo y a Marcos y a Lucas y a Juan y a Pedro y a Pablo y trae sus testimonios al registro público. Deben traer la evidencia y deben traer la prueba número A, la prueba A, la prueba B. Y luego debe examinar, hacer un examen cruzado al testimonio que ellos han traído. Y al final de la prueba, debe dirigirse al juzgado, al jurado. Deben evaluar el caso y con toda la persuasión que él pueda tener, va a tratar de llamar a un veredicto, va a llamar a la respuesta, a la reacción, cualquiera que sea en el caso que está presentando. Y eso es lo que la verdadera predicación hace. Presenta la Escritura, refuta la falsa enseñanza, trae la evidencia, pero luego llama
al veredicto? ¿Cómo va a responder a esta verdad? ¿Ves lo que Dios requiere de tu vida sobre la base de esta verdad? Y como Timoteo debe serlo, dice que Timoteo debe hacerlo con mucha paciencia e instrucción. La paciencia significa con perseverancia ante la dificultad. Alguien que puede soportar. Significa alguien que es persistente en la fe y tiene resistencia. Es una alusión a la resistencia que Timoteo recibiría de los que le escucharan. Y él debe persistir y debe perseverar. Él no podía echarse atrás, debía continuar trayendo la verdad con mayor paciencia. Y luego dice, instrucción, que se refiere a la sana doctrina. Y continuar construyendo su caso por toda la Escritura de que lo que él ha presentado es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Los puritanos solían decirlo de esta forma. Tiene que haber un fuego en el púlpito. El púlpito tiene que estar encendido, en llamas. El fuego tiene dos elementos. El fuego da luz, ilumina y también calor. Y según ellos entendían la predicación, y como yo creo que la Biblia lo presenta, tiene que haber la luz de la instrucción, tiene que haber la luz de la sana doctrina, tiene que haber la luz de la clara enseñanza de la Escritura, pero también debe ser presentada con el calor de la pasión, con el calor de la persuasión, con el calor de la exhortación. No es una cosa o la otra. Y si todo lo que tienes es luz, pero no tienes calor, vas a tener cierto tipo de iglesia. Y si solamente tienes calor, pero no tienes luz, vas a tener otro tipo de iglesia. Pero lo que Dios desea es que haya la luz de la instrucción que venga con el calor de la reprensión, la amonestación y la exhortación. Así que, miren el versículo 3. El próximo verbo imperativo no viene sino hasta el principio del versículo 5. Pero Pablo establece el escenario, comenzando en el versículo 3, de lo que él va a decir al principio del versículo 5. Veámoslo. Porque vendrá tiempo, o sea, hay una certeza en cuanto a esto, Timoteo. Al tú salir a predicar, puedes estar garantizado esto, que el tiempo vendrá en tu vida, en tu tiempo, en el de tu vida, cuando no soportarán la sana doctrina. No lo soportarán, no la recibirán. Y el versículo 3 en ese día significa miembros de la iglesia que no se habían convertido, que no querían todo el consejo de Dios. No lo soportarían, sino que teniendo comezón de oídos, es un cuadro metafórico, ellos quieren un predicador que les diga lo que ellos quieren oír. Ellos quieren un predicador que sea alguien que masajee el ego, que entretenga, que apele a sus deseos carnales. No va a traer reprensión, no va a traer amonestación. Ellos quieren un predicador que lo que le haga, que en lugar de golpear sus oídos, le haga cosquillas al oído y les diga lo que quieren oír. Les dice, ellos se acumularán para sí mismos. En muchos comités, ellos están en comités que seleccionan a los predicadores y ellos escogerán y se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos. No según el deseo de Dios, sino según sus propios deseos. Y apelarán. Ellos quieren que el predicador apele a su carne y les diga lo grande que ellos son.
Martín Lutero decía del predicador, o el predicador guíe las personas a aborrecer sus pecados, o se levantará y ellos se levantarán y aborrecerán al predicador. Versículo 4. Y ellos, estos miembros de iglesia inconversos, apartarán sus oídos de la verdad. Y este verbo, apartarán, es metafórico, que significa es desajustar una parte de tu cuerpo, dislocarlo, quitarlo del predicador, apartarte del predicador. Tanto así que ellos dislocarán el cuello para alejarse de la predicación y se volverán a mitos. Y estos mitos son supersticiones religiosas que salen de las fuentes de la sabiduría mundana. Y aquí está el verbo, versículo 5. Pero tú, y tú puedes casi ver a Pablo apuntando su dedo a Timoteo al escribir esto. Pero tú, sé sobrio. Y esta palabra sé sobrio, y no seas intoxicado por lo que ellos te van a decir al oído, al tratar de conformarte a lo que ellos quieren en un predicador. Debes ser sobrio. No seas arrastrado por sus deseos de lo que ellos quieren que tú prediques y cómo ellos quieren que tú lo prediques. Me amo a Martin Lloyd Jones, un doctor, médico, antes de entrar al ministerio. Y las personas venían a él en la capilla de Westminster. ¡Oh! Toda la predicación. Necesitamos cambiar a nuestra iglesia. Necesitamos tener otra estrategia. Y Lloyd Jones dijo, cuando yo era médico, yo nunca dejaba que el paciente me dijera cuál es la prescripción. Ni tampoco Timoteo debía hacerlo, según la instrucción del apóstol Pablo. También, cuando Martin Lloyd Jones entró al ministerio, fue a Wales, fue a la más difícil iglesia de todas las opciones que él tenía. Era una iglesia que tenía un ministerio de dramas. Y los sábados en la noche, las personas entraban al lugar, quitaban el púlpito y todo lo que ellos veían, estos grandes actores de la iglesia, presentaban su fantasía y atraían a la gente de la comunidad para ver su pequeña obra. Y lo primero que Martin Lloyd Jones hizo cuando fue el pastor de la iglesia es que él ató el púlpito al piso. Se envalentonó de la primacía y la centralidad del ministerio de esta iglesia sería la predicación de la palabra de Dios. Así que Pablo dice a Timoteo, sé sobrio. No seas intoxicado. No te intoxiques con todo lo que los demás quieren que tú hagas. Tú estás bajo un mandato divino para predicar la palabra, reprender, amonestar y exhortar. Próximo verbo. Sufre penalidades. ¿Lo ves? Sufre penalidades. La palabra dice sufrir el mal. Y la idea aquí es, Timoteo, en tu iglesia, a la que Dios te envía, va a haber va a haber resistencia, un rechazo. Habrá dificultades. Porque las personas inconversas no quieren la sana doctrina. No quieren escuchar acerca de la depravación total. No quieren escuchar acerca de la elección soberana. No quieren escuchar acerca de la expiación limitada, el llamado eficaz y la regeneración monergística. Ellos quieren que se les diga acerca de cómo tener la mejor vida ahora. Eso es lo que quieren escuchar. Así que tú vas a tener que sufrir penalidades, porque cuando tú vas al ministerio va a ser el reto de tu vida. Pídele a Juan Calvino, que duró 2 años en Ginebra antes de que lo votaran del pueblo. Pregúntele a Jonathan Edwards, era el líder espiritual del gran avivamiento
Y después de 22 años como pastor en Northampton, lo votaron y lo sacaron con un voto de un 90% de los votos. Pregúntenle a Charles Haddon Spurgeon. Esencialmente murió de un corazón quebrantado por la controversia de downgrade. Los grandes predicadores enfrentarán gran resistencia cuando las personas no se les ha enseñado la palabra de Dios. Y no debe rendirse, no debe abandonar, no debe retirarse. Debe continuar trayendo la instrucción con mucha paciencia. Y luego dice, observen, haz el trabajo de un evangelista. No está hablando de hacer un trabajo fuera de la iglesia. Es un trabajo dentro de la iglesia. Quizás está hablando de algunos de los pastores, algunos de tus diáconos, quizás algunos de los grandes miembros de la iglesia, aquellos que han sido parte de la iglesia. Ellos simplemente no se han regenerado. Se han aprendido el vocabulario del cristianismo, saben cómo pasar por uno de ellos. Y tú tienes que hacer la obra de evangelista en tu propia iglesia, Timoteo. Y necesitas ganar a las personas para Cristo. Y será sorprendente cómo eso va a liberar tu iglesia y quitar la resistencia cuando ellos finalmente se convierten y son traídos al reino de los cielos. Martin Lloyd Jones, este es su testimonio. Por muchos años yo pensé que yo era cristiano, cuando de hecho yo no lo era. Fue solamente después que yo vine a ver que yo nunca había sido cristiano y vine a ser uno. Lo que yo necesitaba era una predicación que me convenciera de pecado. Pero yo nunca escuché predicación que me convenciera de pecado. La predicación que teníamos siempre tenía la asunción de que todos éramos cristianos. Qué ingenuo sería de mí esta noche pensar que todos ustedes aquí son cristianos. Simplemente porque están en una conferencia no significa que son cristianos. Así como el sentarse en un garaje no te hace carro. A menos que nazcas de nuevo, no verás el reino de Dios, de los cielos. Y cuando Lloyd Jones comenzó su ministerio, fue uno de los primeros en ser convertido bajo su predicación. ¿Saben quién fue uno de los primeros que se convirtió? El principal del board. Se había convertido a una mujer inconversa y ella nunca se había convertido porque no se había sentado bajo una predicación real que trajera convicción, exhortación, reprensión. Escuchan el testimonio de Bethan Lloyd Jones. Por 2 años yo estuve bajo la predicación de Martin antes de entender realmente lo que era el evangelio. Yo pensaba que tú tenías que ser un borracho, una prostituta para tener que convertirte. Ella se convirtió bajo la predicación expositiva de su propio esposo. Cuando la palabra penetró a su corazón y expuso su propio corazón para sí misma, y por primera vez en su vida, ella se vio a sí misma como Dios la ve, como cuando la luz de la iluminación brilló en su corazón y trajo convicción. Pero esto lleva al último verbo imperativo, y este es el resumen del encargo. Al final del versículo 5, Pablo escribe, cumple tu ministerio. Funciona como un resumen, una declaración final. Sirve como una conclusión para todo lo que ha dicho. Y cumplir su ministerio significa los primeros 8 verbos imperativos. Cumplir tu ministerio, Timoteo, significa debes predicar la palabra, estar listo a tiempo y fuera de tiempo, reprender, amonestar, exhortar, debes ser sobrio, debes sufrir penalidades, hacer la obra de evangelista. Es así que tú cumples tu ministerio. El verbo cumplir es llevar a plenitud,
hacerlo completo, llenarlo hasta que esté lleno. Pero tenemos la idea, ¿no? Timoteo, vas a tener que ir a todo lo largo del ministerio, cumplir cada aspecto de este encargo que yo te estoy colocando ante tus pies. Yo ahora estar listo para pasar de este mundo al venidero. Yo he guardado la fe, he terminado la carrera. Timoteo, ahora yo te paso el batón a ti y tú no puedes hacer nada más. Tú no puedes traer tu propio esquema de cómo predicar. Tú no debes venir con tu propia metodología acerca de cómo vas a entregar el mensaje. Esto está registrado permanentemente en la palabra inspirada de Dios para que mire a cada predicador a la cara de que esta es la descripción del trabajo, entre otras cosas, pero esta es la forma en que debe predicar. Así que al traer esto a una conclusión, solo quiero preguntarte, ¿eres tú un predicador de la palabra de Dios esta noche aquí? Y si tú eres un predicador de la palabra de Dios, tú tienes un llamado especial del cielo sobre tu vida. Yo creo que es el llamado más alto que hay. Y al ser llamado por Dios para predicar su palabra, esta es exactamente cómo debes predicar. No debes cortar las esquinas, no debes quedarte corto, no puedes hacer nada más que decir nada más que lo que Dios ha especificado en este pasaje de la Escritura con los mandatos verbos imperativos. Y para el resto de nosotros aquí, que somos creyentes en el Señor Jesucristo, este es el tipo de iglesia en la que tienes que estar. Tú tienes que preguntarte, ¿dónde está la carne si tú no lo ves? Si tú vas a una iglesia que no trae este tipo de predicación, eso es como ir a un restaurante que no te sirve comida. Y tú pagas por eso. Y das una propina. Aquello que es un sustituto de la verdadera predicación de la palabra de Dios. Si vamos a tener una iglesia del tipo de primer siglo con todo su poder y toda su dinamita, necesitamos tener este tipo de predicación en el púlpito. Y yo tengo la mente de que no necesitamos más predicadores, quizás necesitamos menos para que tengamos verdaderos predicadores en los púlpitos. Y si tú estás aquí esta noche sin Cristo, si tú eres uno de esos miembros de iglesia que te sientas en la iglesia y solo criticas y comentas, necesitas un nuevo corazón. Necesitas una nueva vida. Necesitas un Salvador, el Señor Jesucristo. Y nosotros hacemos la obra del evangelista contigo. Y yo te llamo a huir del mundo que perece. Te llamo a huir al Señor Jesús esta noche, este mismo momento, y que tú en tu corazón de corazón te arrojes a la misericordia de Dios y creas en su Hijo, el Señor Jesucristo, y te arrepientas de tu pecado y seas parte de la solución y ya no seas parte del problema. Y en la iglesia que tú asistes, que Dios salve tu alma. Si tú estás aquí esta noche sin una relación personal con Jesucristo, nuestro Señor, Dios les bendiga.